Y le voy a invitar a que abra las Sagradas Escrituras en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica o a los tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. Estamos estudiando la serie Señales de su venida y el día de hoy me voy a enfocar, hermano, bajo el título La gran apostasía. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Vamos a aprender algo bien serio, algo bien importante, porque creo firmemente que estamos viviendo en el tiempo en el cual posiblemente nosotros que estamos con vida, posiblemente veamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Amén. Aleluya. Yo no me atrevería ni a poner día, ni hora, ni nada de eso, porque si lo hago estoy condenado a equivocarme, porque Jesús lo dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, ¿verdad? Ni los ángeles ni nadie, pero sí creo, conforme a todo lo que pasa alrededor del mundo, que estamos a punto de mirar eso, hermano. Amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 3. ¿Estamos ahí? Amén. Dice de la siguiente manera, hermano, la leemos, las Sagradas Escrituras, honrando al Dios y Padre, a Jesucristo el Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Verso 3, y ahí nos vamos a quedar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hasta ahí, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te decimos gracias. Ayúdame a orar, iglesia, ahí desde tu lugar. Ahí pidámosle al Señor que nos hable, que nuestro corazón esté atento. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra a ti, Señor. Padre, te doy las gracias en este día sábado por este gran privilegio y a la misma vez gran responsabilidad que tú me das, Señor, que me concedes, de proclamar el bendito Evangelio, Señor, el santo Evangelio. Padre, te pido en el nombre de Jesús que con la ayuda de tu Santo Espíritu uses mi vida conforme a ti te parezca, Señor, conforme a ti te plazca, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido que prepares nuestro corazón para recibir, Señor, la enseñanza, la predicación del día de hoy y atesorar esta gran verdad, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ya que es de suma importancia, Señor, lo que vamos a hablar en base a la Escritura, Señor, por los tiempos en los que estamos viviendo, los tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como está escrito en tu palabra. Pero bendito tú eres, Dios Todopoderoso, que nos has dado la luz del Evangelio, la luz de las Escrituras, para no estar en ignorancia y en tinieblas, Señor. Prepara mi corazón y el corazón de los que están en este lugar, Señor. Quita de nuestro pensamiento y de nuestro ser todo desinterés, Señor, todo aburrimiento, todo sueño, todo aquello, Señor, que perturba y que no permite, Señor, que escuchemos esta verdad, Señor. Toma el control de mi vida, Dios Todopoderoso, y de la vida de los que están aquí, Señor. Que así como hiciste con tu siervo, el profeta Isaías, también purifiques con el fuego purificador mi vida, mis labios, Señor, para hablar acerca de ti, Señor. Que tu iglesia, Señor, sea bendecida y sea edificada a través del consejo de tu palabra, Señor. Y que la honra, la gloria y el reconocimiento, Dios, sea siempre para ti, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Le invito, por favor, a que esté muy atento, no se me relaje. Esté atento a la proclamación de la palabra, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de la gran apostasía, hermano. Otra traducción, la leía la Nueva Traducción Viviente. Lee en el versículo 3 y Pablo dice, hermano, o de esta manera está traducido en la Nueva Traducción Viviente, dice:
Porque no vendrá sin que antes se levante una gran rebelión contra Dios. Porque la palabra apostasía tiene que ver con eso, una rebelión, un levantarse en contra de Dios, hermano. Y de eso te voy a hablar algunas cosas muy importantes, de manera que le invito a que esté muy atento, hermanos. Por favor, estemos muy atentos a estas verdades, porque creo firmemente que de ellos dependerán muchas cosas que van a suceder ahora en el futuro. Bueno, ya están pasando en la iglesia de Cristo alrededor del mundo, y gloria a Dios, mire bien, gloria a Dios que por ejemplo, ha habido personas que a veces me han dicho, o en un pasado hubo alguien que me dijo: hermano, ya no vengo a la iglesia porque me voy a buscar una cerquita de mi casa. Y yo le dije: bueno, hermano, usted es libre. Le dije: pero no busque una iglesia porque le quede a la vuelta o a la esquina. Le dije: busque una iglesia donde le van a hablar la verdad de Dios, ¿verdad? Porque de qué serviría, hermano, que me quede en la esquina, que hasta caminando pueda ir, pero que me vayan a hablar cosas que no me van a edificar o que me pueden llevar a la perdición, hermano, ¿verdad que sí? Entonces, hoy te voy a hablar de algo bien importante, hermano, de la gran apostasía que está a punto de levantarse en los últimos días. La Biblia nos predice esta última gran rebelión que habrá en contra de Dios, hermano. Esta gran rebelión de Satanás. Ya vimos que levantará un hombre llamado el anticristo, el cuerno pequeño, ¿verdad? También ya vimos el falso profeta o el líder religioso, estos dos personajes que van a liderar esta gran rebelión. Pero hoy les voy a mostrar con la palabra de Dios cómo muchas personas que profesan ser cristianas o que dicen ser cristianos, creyentes de Dios, de la palabra de Dios, se van a unir a esta gran rebelión. Y de eso es de lo que te voy a hablar, porque al decirte que habrá una gran rebelión contra Dios, pudiera ser que nosotros como cristianos rápidamente supongamos en nuestra mente que me estoy refiriendo a gente del mundo, gente que no es cristiana o no profesa ser cristiana. No, te voy a hablar de esta gran rebelión en la cual muchos, o algunos, o varios de los que dicen ser cristianos, de los que dicen creer en Dios, en la Biblia, se van a unir a esta gran rebelión, hermanos. Amén. Cuando leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Pablo comienza a hablarles en el verso 1 y les dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. ¿Cuántos esperan ese día de nuestra reunión con Él, hermano? Amén. Aleluya, anhelamos, deseamos, vivimos para ese día, hermano. Amén. No sé usted, pero así tiene que ser el verdadero cristiano: anhelar, desear apasionadamente ese día de nuestro encuentro con Él, hermano. Amén. Pablo les dice a los tesalonicenses: les voy a hablar respecto a la venida del Señor y a cuando nos vamos a reunir con Él. Y Pablo les dice que no se alarmen, que no se preocupen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. ¿Por qué? Mira algo que estaba pasando. Ya desde tiempos de Pablo se habían levantado diferentes falsos predicadores, falsos maestros, que engañaban o se introducían a la iglesia, hermano, y transmitían falsas enseñanzas, hermano. Se cree que a los tesalonicenses les habían dicho algunos falsos maestros que el Señor ya había venido. Entonces, algunos de ellos se preocuparon, porque es como si yo me parara aquí, hermano, me parase aquí y yo les digo: hermanos, el Señor ya vino. Pues todos diríamos: bueno, y si ya vino, pues ¿y por qué estamos todavía aquí nosotros? ¿Verdad que sí? Entonces Pablo los corrige y les dice: no quiero que se alarmen, porque aparentemente llegó una carta que tenía la firma de que había sido Pablo el que las había mandado. Y por eso Pablo dice: ni por carta como si fuera nuestra. En otras palabras, Pablo dice: yo no mandé nada diciendo tales cosas, hermano. Y Pablo nos habla de dos sucesos en el versículo 3, donde Pablo dice: forzosamente tienen que pasar estas cosas primero o antes de que el Señor venga, hermano. Y las menciona, les leo el verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesús sin que antes, note esta palabra, antes, primero, venga. ¿Qué cosa, hermano? ¿Qué tiene que venir primero? ¿Y qué más?
manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces dice, Jesús no va a venir sin que primero venga la apostasía y que también se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya estudiamos quién es el hombre de pecado, quién es el hijo de perdición. Pero pase la imagen que sigue, hermano. Mire, la palabra apostasía, hermano, significa instigar a una revuelta, una rebelión. Dice la palabra, instigar a la revuelta, rebelarse contra Dios, contra su gobierno, contra su persona, contra sus leyes, contra su palabra. Pero la palabra apostasía significa deserción de la verdad, desertar de la verdad. Significa el abandono de la verdad, y también la palabra apostasía significa divorciarse, hermano. Entonces, cuando Pablo dice que primero tiene que venir la apostasía, nos está hablando que primero va a haber una revuelta. Primero se va a preparar una tremenda rebelión contra Dios, hermano, antes de que Jesucristo venga. Pero también cuando Pablo dice que va a venir primero la apostasía, nos está diciendo que muchas personas van a desertar de la verdad. Escúchenme bien, porque esto es muy serio, hermanos. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos que tomar con suma seriedad lo que la Biblia está diciendo, si creemos que es la palabra inspirada de Dios. Note bien, la palabra apostasía significa desertar de la verdad. Te explico algo. El del mundo no puede desertar de la verdad, porque el del mundo no ha recibido la verdad, no ha creído la verdad, no practica la verdad, no proclama la verdad y no defiende la verdad, hermano. Entonces, cuando habla de apostasía como desertores de la verdad, está hablando de personas que un día escucharon la verdad, que un día recibieron la verdad, que un día creyeron la verdad, que un día, hermano, vivieron en base a esa verdad, que un día proclamaban la verdad y que un día hasta defendían la verdad. Pero que va a llegar, dice Pablo, y te voy a mostrar varios textos, Pablo dice que va a llegar el día en que algunos de ellos van a desertar, van a abandonar esa fe en la que creyeron, por la cual un día vivieron y la que defendieron. Esto nos tiene que poner alertas a cada uno de nuestra propia vida espiritual, hermano. Yo te lo digo, yo lo tomo con seriedad. Y Dios me dice que yo mismo tengo que tener cuidado de mí mismo. Porque aunque yo probablemente he creído la verdad, la predico, la viva, la defienda, si no me cuido o si me descuido, probablemente en un futuro yo deserte de la verdad, hermano. Me aleje, me divorcie de la verdad. Y le digo algo, hermano, ojalá y no. Si no ponemos cuidado, le pudiese pasar a más de alguno de los que estamos aquí. Porque la Biblia lo dice y porque la Biblia no miente, hermano. Pero para eso tenemos la luz de las Escrituras, hermano, para que analicemos lo que pasa a nuestro alrededor y que analicemos nuestra propia vida y que no caigamos tú y yo en eso, hermano. Amén. Ok, pase la imagen que sigue, hermano. Entonces eso significa apostasía, abandonar la verdad, alejarse de la verdad, disertar de ella. Te voy a mostrar, y estos son los 3 pasajes en los que voy a basar esta predicación. 3 pasajes clave que nos hablan del abandono de la verdad. Te los voy a mostrar, los vamos a leer y te los voy a ir explicando, hermano. 3 pasajes claves en el Nuevo Testamento que nos hablan claramente, hermano, y que nos dice de esta gran apostasía de las personas que van a estar dentro de la iglesia, hermano. 3 pasajes claves. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Y el libro de Judas, capítulo 1, verso 3 al 4. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, hermanos, por favor. Amén. Primera de Timoteo 4, 1. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor, hermano? Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Estamos a punto de ver el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Amén. Pero antes va a venir todo esto, hermano. Pero gloria a Dios que nos dejó su palabra, hermano, para no estar en la ignorancia y en las tinieblas. Amén. Primera de Pedro 4:1, hermano. ¿Estamos ahí? Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero el Espíritu
Aquí cuando dice el Espíritu se refiere al Espíritu Santo de Dios, hermanos. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, algunos, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con algunos, hermano? Apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, note bien, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Cuántos han conocido la verdad? Amén. Gloria a Dios. Dice el verso 4, porque todo lo que Dios creó es que bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, hermanos. Hasta ahí, hasta ahí. Pero el Espíritu de Dios dice claramente, hermano. Si usted se fija, hay algunas porciones de la Escritura, hermano, que son difíciles de entender. Es más, hay algunas porciones de la Escritura, algunas, si tú te metes a estudiar, a investigar, a escudriñar, hermano, si dedicas tiempo, algunas cosas de la Escritura las puedes llegar a entender, algunas. Hay otras cosas, hermano, en la Escritura, que por más que las leas y por más que vayas a buscar en el griego y en el hebreo y lo que tú quieras, o por más que tú vayas a escuchar al mejor teólogo, predicador, no importa que diga que es doctor o lo que sea, licenciado, hay cosas de la Escritura, hermano, que están veladas y que no vamos a saber probablemente hasta el día en que se cumplan, hermano. O sea, hasta el día, hay algunas cosas, por ejemplo, que hablan del futuro, en las cuales no sabemos exactamente cómo es, sino hasta el día que se cumplan. Pero Pablo le dice aquí a Timoteo que hay algo que el Espíritu claramente ha hablado, hermano. De manera que no es algo que la iglesia ignore porque esté como en un misterio. Dice el versículo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, Pablo le dice a Timoteo, mira, te voy a decir lo que el Espíritu ha dicho que va a pasar en los últimos días. Algo que va a ser para el final, para cuando Jesucristo esté a punto de venir. ¿Y qué es lo que iba a pasar en los postreros tiempos? Dice, algunos apostatarán de la fe. Aquí apostatarán de la fe se refiere a la fe cristiana, a la fe de los hijos de Dios. Y Pablo está diciendo, algunos van a apostatar, algunos van a disertar, algunos van a abandonar la fe cristiana, algunos van a dejar la fe cristiana, mis amados hermanos. Entonces les decía hace un momento, no se refiere a los del mundo. El del mundo no puede ser un apóstata. El del mundo no puede apostatar de la fe, porque el del mundo no ha recibido esa verdad. Apóstata, hermano, es aquel que creyó la verdad, la recibió y la abandona. Ese es un apóstata. Y Pablo está hablando de personas que estuvieron en la verdad y se alejaron de ella, hermano. Pero note algo interesante. Dice que algunos, mencionando a varias personas, pudiera ser que van a ser hombres y mujeres por igual, cristianos, pudiera ser que vayan a ser jóvenes, cristianos jóvenes, cristianos adultos, dice algunos. Pero algo que me llama la atención, hermano, es que esta actividad de personas abandonando la fe, Pablo dice claramente que quien está detrás de este mover o de esta actividad de hacer que personas abandonen la fe, hermano, Pablo los llama como espíritus engañadores. ¿Dice así, sí o no? Ahora, nota bien, hermano. ¿Tú te recuerdas allá en el Evangelio de Mateo capítulo 24, cuando Jesús está hablando de las señales de su venida? ¿Cuántos han leído el pasaje donde Jesús dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, hermano? Porque la vida cristiana no es de abrazar la verdad por un tiempo, hermano. La vida cristiana no es de vivir la verdad por un tiempo.
La vida cristiana no es, hermano, de proclamar la verdad por un tiempo. La vida cristiana se trata de un compromiso para toda la vida, mis amados hermanos. Se trata de proclamar la verdad hoy, el mes que viene, el año que viene o hasta el día que Cristo venga, hermano. Se trata de que el Hijo de Dios viva en la verdad de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, todos los días de su vida hasta el día que Él parta con el Señor, hermano. La vida cristiana no es de un rato, hermano. La vida cristiana no es de un mes, no es de un año. Es más, te digo algo, la vida cristiana es como una carrera de resistencia y no de rapidez. ¿Sabes por qué? No se trata de ir más rápido que todos los demás. Se trata de resistir. Se trata de que va pasando el tiempo y aunque te vengan pruebas y luchas, tú sigues avanzando. Yo he mirado a muchos que comenzaron, así se fueron para arriba, pero así como rapidito llegaron bien arriba, así mismo se fueron hasta abajo, mis amados hermanos, porque la vida cristiana no se trata de rapidez, la vida cristiana se trata de resistencia, hermano, de resistir hasta el final. De que aunque cuando te vengan problemas tú te mantienes creyendo, hermano, que cuando te vienen tus dificultades o dificultades a tu vida, tú sigues creyéndole a Dios, tú sigues viviendo para Dios, tú te mantienes, hermano, en lo que la palabra de Dios ha dicho, hermano. Entonces Pablo dice, va a haber algunos que comenzaron bien en la verdad y se van a apartar. Pero note algo, hermano, dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando. Esta palabra traduce como prestando atención y yendo en pos de lo que escuchas. Porque no se trata nomás de gente que va a escuchar, sino hay gente que le va a poner atención y va a ir en pos de lo que está escuchando, hermano. Porque mira, un ejemplo, a ti te pueden invitar un día a un evento cristiano. Tú puedes conocer a alguien que te dice que es cristiano y que va a haber un evento en su iglesia y tú vas. Y te dicen que van a traer al tal predicador y tú vas. Y probablemente tú vayas y el predicador, hermano, traiga una doctrina de demonios. El pecado no consistiría en que tú estés ahí y escuches. Bueno, te tocó ir, ya te invitaron, ya estás ahí, tú escuchas. Pero el verdadero Hijo de Dios, el que se mantiene en la verdad, escucha, pero él luego va a discernir, va a decir, eso es mentira. Esa es doctrina de demonios, ¿verdad? Pero aquí Pablo no está hablando del que escuchó, ya sea por equivocación, no. Aquí está hablando Pablo del que presta atención a esas doctrinas de demonios y las sigue, hermano. Pero nota algo, dice, escuchando a espíritus engañadores. Me llama la atención esto. Otra traducción dice espíritus seductores. Escúchame bien aquí. Espíritus seductores. Y la palabra seductor viene de como cuando un hombre usa engaños para seducir a una mujer. Un ejemplo, te estoy poniendo un ejemplo. Un hombre usa engaños para seducir a una mujer, para hacer que esa mujer rompa su lealtad para con su marido, hermano, rompa los votos matrimoniales. Entonces escúchame bien, humanamente cuando un hombre quiere estar con una mujer que está casada, lo que hace este hombre es que la va a seducir con engaños, con el propósito, los engaños son con el propósito de que esa mujer rompa sus votos matrimoniales, rompa su lealtad que esa mujer le debe a su marido para que ella le sea desleal, hermano. Ahora te lo traslado al lado espiritual. Estos espíritus seductores, hermano, lo que van a hacer, hermano, con sus enseñanzas es que van a ser transmitidas en algunas congregaciones para hacer que los cristianos rompamos nuestra lealtad para con Dios, hacer que nosotros, hermano, dejemos de someternos a Dios, nuestro compromiso, de que rompamos el compromiso que nosotros tenemos con Dios. Porque mira, todos los cristianos, hombres o mujeres, tenemos un compromiso con Dios y su palabra, hermano, todos. Nuestra lealtad es para con ese Dios. Nuestra lealtad es para cumplir y obedecer la palabra de Dios. Sabemos que nadie somos perfectos. A veces nos cuesta en algunas áreas, unos de una forma, otros de otra. Pero en nuestro corazón hay un compromiso de decir, yo sé que debo de cumplir con lo que la palabra de Dios dice. Cuando estos espíritus seductores vengan, ellos van a tratar de agarrar a los mismos cristianos para que rompan ese compromiso de vivir en obediencia y a la palabra de Dios. Y me llama la atención que dice espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Usted sabe, la palabra doctrina significa enseñanza. Nota bien, habrá personas en la congregación que lo que enseñan serán doctrinas de
demonios. O sea, las enseñanzas que dan tendrán su origen en los demonios. O sea, no estarán hablando, el hombre no estará hablando su propia doctrina de él. La enseñanza que impartirá en algunas congregaciones, su origen será de los mismos demonios. Esto me puso pensativo, que yo decía, quiere decir que los demonios tienen su doctrina, tienen sus cosas en lo que ellos creen, y esas doctrinas van a usar a personas que se van a infiltrar en la iglesia cristiana para así hacer que los cristianos rompan su lealtad para con Dios. Y nos da algunos ejemplos Pablo. Siga leyendo conmigo por favor el verso 2. Dice, por la hipocresía. La palabra hipocresía, hermano, significa actuar bajo una máscara. Ese es un hipócrita, alguien que se pone una máscara y aparenta hacer algo, pero detrás de la máscara es otra persona. Entonces dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. La palabra cauterizada significa algo quemado con hierro, como cuando a un animal lo queman con un hierro. Si tú te fijas, cuando al animal lo queman con el hierro, esa parte de la carne, de la piel, ya no siente nada, hermano, ya está cauterizada, ya fue quemada, hermano. Entonces nota bien, algunos hombres se van a introducir en las iglesias y van a hablar doctrinas de demonios y no se van a sentir mal de usar el nombre de Dios para transmitir sus doctrinas demoníacas, y no se van a sentir mal. ¿Sabes por qué? Porque su conciencia está cauterizada. Entonces, el que tiene la conciencia cauterizada ya no se siente mal de blasfemar o de mentir usando el nombre de Dios. Su conciencia ya no tiene sensibilidad, perdió toda sensibilidad. Pero mire lo que continúa el verso 3. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ok, nota bien, prohibirán casarse. En otras palabras, estos mentirosos o estos hipócritas, que la Biblia los llama así, reprobarán algunas de las cosas que Dios ha aprobado. Por ejemplo, el casarse, el matrimonio es algo que instituyó Dios. El matrimonio es algo que Dios estableció y lo instituyó, hermano. El matrimonio, conforme a Dios, es algo bueno, es algo santo, es algo que Dios dijo que así tendría que ser. Ahora, dije el matrimonio conforme a Dios. ¿Por qué? Porque ya en el tiempo que estamos viviendo tenemos que especificar que no todos los matrimonios son conforme a Dios. Por ejemplo, el matrimonio hombre con hombre, dicen, no es matrimonio conforme a Dios. Mujer con mujer, tampoco, hermano. Pero el matrimonio conforme a Dios es algo bueno, es algo santo, algo que Dios instituyó. Pero estos engañadores vendrán y prohibirán casarse, hermano. Y al prohibir, ellos están diciendo que eso es malo. ¿Por qué? Porque cuando algo se prohíbe es porque uno dice, eso es malo, no lo hagas. Entonces ellos prohibirán o reprobarán lo que Dios ha aprobado. Usted sabe una de las religiones más conocidas que tiene esa enseñanza. Prohíben a los hombres que se casen. Prohíben al hombre que se case y luego ahí están los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Violan a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué violan a los niños? Porque el no casarse, hermano, el quedarse eunuco, la Biblia dice que es un don que no todos tienen. No todos pueden ser como el apóstol Pablo. Pablo decía, yo quisiera que todos sean como yo. Yo digo, bueno, pues Pablo, buen deseo tenía el varón, pero sí, él decía, yo quisiera que todos fueran como yo. Pues sí, él tenía el don de abstinencia. Ese hombre nunca se casó, él murió así, solo. Pero Pablo decía, pero si no tienes el don, cásate. Y en la religión tradicional a los hombres les prohíben casarse y no tienen el don de abstinencia. Ahora, no se pueden aguantar las ganas, te lo voy a hablar más claro. No tienen ese don. ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Agarrar a los más vulnerables, a los niños. Son miles de casos, hermano, que se han dado en esa religión de niños abusados, hermano. Y muchos otros que están callados, muchos casos que no se han descubierto, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque estas doctrinas son de demonios. Ahora, un mismo sacerdote del Vaticano dijo que entre el 70-80% de los sacerdotes del Vaticano son homosexuales. Se vuelven homosexuales.
¿Por qué? Porque a los hombres los tienen con los puros hombres. Y a las monjitas, pues allá en el convento, puras monjitas, puras mujeres. Entonces, imagínate, les dicen, no te puedes meter con mujer. Bueno, algunos de ellos, pues, como están entre puros hombres, les entra aquello feo. Entonces, un sacerdote decía que el 80% de los sacerdotes del Vaticano son homosexuales. Entonces, no está bien, pero continúa diciendo, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Otra doctrina, que le van a prohibir a la gente que no coma ciertas cosas. Como usted sabe, en esta semana, bueno, un hermano dijo, no es Semana Santa, le puso otro nombre, que no comen carne, dicen. ¿Que por qué es pecado? Entonces dice aquí que estas doctrinas de demonios prohibirán y los mandarán a que se abstengan de ciertos alimentos, hermano. Y te digo dónde está lo malo. Lo malo, bueno, ahora si no quieren comer carne está bien, es bueno para la salud no comer tanta carne, ¿verdad? Es bueno. Sí, es por eso está bien. Usted sabe, la carne roja, la carne de cerdo, todas esas dañinas para el cuerpo. Ahora, si lo hicieran por eso está bien. Te digo cuál es el problema. El problema es que no comen carne creyendo que están agradando a Dios con eso, hermano. Amén. Por unas semanas no comen carne y el resto de su vida viven en pecado, hermano. ¿Por qué? Porque los líderes de su religión les enseñan que así debe de ser, hermano. Cuando deberían de decirle a las personas que Dios aborrece otros tipos de pecados también. ¿Para qué? Para que las personas se arrepintieran y buscaran el perdón de Dios y Dios los pudiese perdonar, hermano. Pero los líderes religiosos no dicen eso. Le dicen, no comas carne en estos días, porque Dios está bien contento con eso. Toda la gente no come carne. Me recuerdo cuando trabajé en la carnicería, una señora me dijo, muchacho, usted está pecando por vender carne. Yo tengo que trabajar, señora. Le dije, pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que mantener una familia. Sí, pero tú estás incitando a los demás a que pequen, dice, vendiéndoles la carne. Se molestó, pero eso es una mentira. Ahora bien, mire, continúa diciendo, prohibirán cosas y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, nota bien algo que se me venía a la mente. Estos falsos, estos hipócritas, que la Biblia llama, por un lado, van a reprobar ciertas cosas que Dios aprueba. Dios aprueba el matrimonio, Dios aprueba que comamos alimentos siempre y cuando oremos y demos gracias. Ellos lo van a prohibir. Pero ahora te la voy a cambiar. Estos falsos también, ellos van a aprobar lo que Dios reprueba. Entonces nota, por un lado van a reprobar cosas que Dios aprueba. Dios aprueba el matrimonio, ellos dicen, no, lo reprobamos del matrimonio. Y por otro lado ellos van a aprobar cosas que Dios reprueba. Te doy un ejemplo que se está viviendo hoy en día. Y la iglesia callada. Y los cristianos de influencia allá afuera que los entrevistan y tienen millones de seguidores, cuando les preguntan de estas cosas dicen, no, yo no sé. Te doy un ejemplo. Hoy en día muchos están queriendo enseñar en las iglesias que el homosexualismo es de Dios. Que no hay ningún pecado en que dos seres humanos se amen. El problema es que tenemos una definición del amor diferente a lo que Dios dice que es amor. Entonces nota, ahorita aquí en Estados Unidos hay iglesias donde los pastores son dos hombres o dos mujeres que están casados. ¿Por qué? Porque ellos aprueban lo que Dios reprueba, hermano. He mirado algunas entrevistas en estos días a personajes conocidos del cristianismo donde los han entrevistado y les han dicho, el homosexualismo es pecado. ¿Qué opinas tú? Una tremenda decepción cuando miro a estos hombres que salieron al aire, millones los estaban viendo, tienen millones de seguidores en las redes sociales, y cuando les dijeron, ¿qué opinas tú del homosexualismo? ¿Sabe qué? La mayoría dijeron, ¿yo quién soy para juzgar? Yo no sé. Otros dijeron, lee la Biblia, ahí está. Solamente allí a uno, hermano. Y un pastor americano, cuando como 5 personas así en un estudio le dijeron, ¿qué dices tú del homosexualismo? Y este pastor americano dijo, yo soy un ministro de Jesús y yo predico la palabra de Dios. Y dijo, la palabra de Dios dice que el homosexualismo es pecado. Y si yo digo que soy ministro de Dios, yo no puedo ir en contra de lo que Dios dijo. Amén.
Y dijo él, entonces le dijeron, oh, entonces tú dices que es pecado. Si Dios dice que es pecado, dijo él, yo me pongo del lado de Dios y yo digo que es pecado. Hermanos, se le levantaron ahí en vivo en las noticias, se le levantaron como 4 personas, porque siempre, yo me fijo que a veces cuando llevan a un cristiano, siempre le ponen 4 o 5 gentes. Y ese fue el único que dijo, si Dios dice eso es pecado, es pecado. De ahí los demás dijeron que no sabían y que ellos no eran nadie para juzgar, hermano. Entonces, nota bien, porque la iglesia se ha acobardado. Y no te digo que vayamos por todo el mundo, por las calles caminando, diciendo el homosexualismo es pecado. No. Pero que si te llegasen a preguntar, tú digas, mira, yo no escribí la Biblia y la Biblia dice que es pecado y que Dios lo abomina. Y yo me quedo con lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, ellos van a reprobar cosas que Dios aprueba y van a aprobar cosas que Dios reprueba, mis amados hermanos. Y lo van a tirar en las congregaciones. Pero ahora pasemos a segunda de Pedro, hermano, porque aquí habla algo bien importante también el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2. Algunos van a apostatar de la fe, dice Pablo. Se van a apartar de la verdad. Es tremendo esto, hermano. Yo me pregunto hasta dónde estamos llegando. Cuando 2 hombres llegan a decir que son pastores y que sirven a Dios, yo me pregunto a qué Dios. Cuando 2 mujeres que son esposas, según ellas, dicen que están sirviéndole a Dios y que Dios las ama y que Dios está con ellos, yo me pregunto cuál Dios o qué Dios, hermano. No es el Dios de la Biblia, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, hermano. ¿Estamos ahí? Amén. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán o meterán encubiertamente o secretamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, note esto, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. El último versículo del capítulo 1, hermano. El apóstol Pedro está hablando de que los profetas de Dios hablaron siendo impulsados y movidos por el Espíritu de Dios, hermano. Incluso es aquí donde Pedro dice que aquí en la Escritura tenemos la palabra profética más segura, mis amados hermanos. En lo que está aquí escrito no hay pierde, hermano. Lo que quedó aquí escrito. Esta es la palabra profética más segura que Dios le dejó a su iglesia, a los hombres. Aquí. Entonces Pedro viene explicándoles que los profetas del tiempo antiguo lo que hablaron, lo hablaron impulsados, movidos por el Espíritu de Dios. Pero después en el capítulo 2, verso 1 que leímos, dice, pero también hubo falsos profetas. En otras palabras, Pedro les está diciendo a los cristianos, miren, ¿se recuerdan que en Israel Dios usó a profetas que por el Espíritu dieron enseñanzas y hablaron en el nombre de Dios? Pedro les está diciendo eso. Pero Pedro les dice, no quiero que se les olvide que en el tiempo antiguo en Israel también hubo muchos falsos profetas. Cuando tú lees el libro del profeta Ezequiel y el libro del profeta Jeremías, tú miras que abundaban los falsos profetas, hermano, y arrastraban a mucho pueblo, arrastraban a muchas personas. Pero quiero enfocarme en algo, hermano. Mire bien, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Note esta palabra entre vosotros, hermano, porque no está diciendo que serán los del mundo que se van a introducir, no, dice entre ustedes, o sea, de los que van a estar adentro, de gente que va a estar entre ustedes, dentro de la congregación. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Me llama la atención esto, dice, que introducirán encubiertamente. ¿Qué van a introducir? Herejías, hermano. Esta palabra introducirán encubiertamente, secretamente, en otras palabras dice que las van a introducir sus herejías, hermano, como decimos en México, bajita la mano. No van a hablar así claramente sus herejías, sino encubiertamente, secretamente, bajita la mano, hermano. La van a maquillar, la van a disfrazar un poquito sus herejías para que parezca verdad. Pero para que podamos entender a qué se refiere Pedro, te quiero explicar el significado de la palabra herejía. Yo me recuerdo en una ocasión un varón me dijo, usted es un hereje.
Así le dije yo, dígame qué significa hereje. Pues un hereje. Ok, pero ¿por qué soy un hereje? ¿Qué significa la palabra hereje? No, pues usted es un hereje. Pero sí sabe lo que significa la palabra hereje. ¿Por qué me llama hereje? No, pues usted es un... No sabía que... A veces así nosotros, ¿sí o no? Alguien predica y no, eso es una herejía. ¿Y qué es una herejía, hermano? No, pues no sé, pero pues allá otro lo dijo. Te lo digo para que de aquí en adelante, si ya sabías, gloria a Dios, si no sabías, ya sepas. La palabra herejía significa elegir o seleccionar. Una herejía, hermano, no es que la persona rechace totalmente la escritura, sino que escoge o elige qué porciones creer y qué porciones no creer. Y después hace una doctrina. Esa es una herejía. Vuelvo a repetir, una herejía no es que la persona rechace la escritura, sino que elige, selecciona qué cosas cree y qué cosas no cree. Te pongo un ejemplo. La doctrina de los testigos de Jehová, esos son herejes. Y yo sé que se oye fuerte, hermano. ¿Y por qué son herejes? Porque ellos afirman creer en la escritura. Pero cuando usted les dice que Jesús es divino y que es Dios, ellos han elegido, han seleccionado de que esa doctrina no la van a creer. Ellos dicen, no, Jesús es el arcángel Miguel. Los testigos de Jehová son herejes. ¿Por qué? Porque ellos dicen creer en la escritura, pero todos los versículos que Jesús habló acerca del infierno, ellos dicen, el infierno no existe. O sea, ellos eligen qué creer y qué no creer, hermano. Hay otros, por ejemplo, que dicen creemos en la escritura y creemos que Dios es amor, porque la Biblia dice que Dios es amor, pero ellos después dicen, pero no creemos que Dios va a permitir que gente se vaya al infierno. Esa es una herejía, ese es un hereje. ¿Por qué? Porque elige, selecciona lo que él quiere creer, hermano. Y después hace una doctrina, después dice, la doctrina del Dios de amor solamente. Y es verdad que Dios es amor, hermano. ¿Y cuántos hemos experimentado ese grande amor, hermano? Ese amor que cambia, ese amor que transforma, ese amor como nadie nos los dio, mis amados hermanos. Eso es lindo, eso es bello, eso es precioso, el amor de Dios, hermano. Pero por otro lado la Biblia dice, pero también soy fuego que consume, dice Dios. Entonces yo debo de agarrar, mira, y yo abrazo con todo mi ser cuando Dios me dice, yo te amo, yo soy amor. Y yo le digo, gracias, Padre, porque yo sé que nadie tiene ese amor que Dios nos ha dado, hermano. Y yo me abrazo de esa verdad. Por eso la Biblia decía que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaren con todo, Jehová Dios, porque es grande el amor, ahí nos recoge, hermanos. Pero a la misma vez, dale gloria a Dios, hermano, por su grande amor, pero a la misma vez, escucha bien, cuando en la Biblia leo que Dios es fuego que consume y que Dios traerá juicio sobre los rebeldes, tengo que abrazar esa verdad, creerla y también decir, Señor, ayúdame, porque sé que eso también es verdad, Señor. ¿Sí me entiende? Pero las herejías es tomar, seleccionar lo que yo quiero creer y hacer una doctrina. Entonces, nota bien, Pedro dice que unos falsos maestros se van a meter y secretamente van a introducir herejías, doctrinas donde ellos van a seleccionar lo que crean, hermano. Pero las menciona como herejías destructoras. Y te digo algo que me llamó la atención, hermano. Te lo quiero decir, mira bien. El principal centro de las herejías, hermano, según Pedro, es la negación del Señor Jesucristo. Su centro principal de estas herejías que ellos van a traer y van a meter, introducir en la congregación, es la negación del Señor Jesucristo. Mire, pase la imagen que sigue, hermano, por favor. Escuche bien, aquí está un resumen. No te puedo explicar cada una de ellas ahorita porque amaneceríamos aquí, o quizás hasta más tiempo. Esto es lo que nosotros creemos, o esto es lo que al menos yo creo, hermano. Amén, gloria a Dios. Y varias de las herejías que se están metiendo en las iglesias, y en muchos que dicen que son predicadores cristianos, pastores cristianos, y muchos de ellos son muy reconocidos, muy famosos, quizás no niegan todo, pero a más de alguna de estas doctrinas, hermano, la están negando. Nosotros creemos, hermano, que Jesús es divino.
Nosotros decimos que Él es Dios. Y quien sea que niegue esta doctrina es un hereje, hermano. Quien quiera que sea que diga que Jesús no es Dios, que solo fue un profeta, que fue el arcángel Miguel, que fue un ser creado, es un hereje, hermano. Amén. Nosotros creemos que Jesús es divino, Él es Dios. Amén. Nosotros creemos que Jesús nació de una virgen, hermano. Es una doctrina importante. Ahorita no tendría caso explicarte, pero te digo algo. Defender que Jesús nació de una virgen es importantísimo para la fe cristiana, hermano. Porque Jesús no nació normal, fue un nacimiento sobrenatural donde el Espíritu de Dios estuvo ahí involucrado, hermano. Nosotros creemos que Jesús vivió una vida sin pecado, hermano, que Él es santo, mis amados hermanos, porque Él es Dios. Nosotros creemos que Jesús murió en expiación por los pecados de la humanidad, o sea que en su muerte, hermano, en su sangre derramada, sirvió, hermano, para expiar, para perdonar los pecados de aquellos que se arrepienten, hermano. Su muerte no fue en vano. No crea que Él murió por pues tengo ganas de morir, clávenme en la cruz. No, Él murió por los pecados de la humanidad, hermano. Y por esa bendita sangre derramada en la cruz, cuando el pecador se acerca y se arrepiente y busca el perdón de Dios, ahora el Dios Padre lo puede perdonar, porque en la sangre de Jesús se pagó el precio por nuestros pecados, hermano. Nosotros lo creemos, los cristianos, la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo, hermano, cree eso, hermano, defiende eso, hermano. Nosotros creemos también, hermano, que Jesús resucitó físicamente al tercer día. Así es. No fue un fantasma. Físicamente resucitó. El Tomasito decía, no, yo quiero ver. Y cuando se le apareció, digo, ven y tócame. Mira, tócame, que soy yo. Es más, hasta comió pescadito, ¿sí o no? Nosotros creemos que resucitó físicamente el tercer día. Nosotros creemos que Jesucristo ascendió físicamente al cielo, hermano. Y la verdadera iglesia de Cristo creemos que Jesús volverá otra vez de la misma manera en que se fue, mis amados hermanos. Nosotros creemos, defendemos estas doctrinas, mis amados hermanos, y todo aquello que no se apegue, que rechace o niegue, mis amados hermanos, estas verdades, o aunque sea una de ellas, es un hereje, hermano. Aunque sea una de estas doctrinas que niegue, porque Pedro dice, y negarán al Señor que los rescató. No necesariamente significa que digan, no sabemos quién es Jesús. No, Pedro está diciendo que van a negar más de alguna de estas doctrinas. Y ya los hay. Pastores que dicen que son cristianos y más de alguna de estas doctrinas que usted mira, la niegan. Mismo Pedro dice que iban a venir burladores. Por ejemplo, nosotros creemos que Él va a volver otra vez. Pedro dice, vendrán burladores que van a decir, ¿y dónde está el día de su venida? ¿Cierto o no? Hay pastores que dicen, el reino aquí y ahora. ¿Sabes qué es lo que están diciendo con esa doctrina? Están diciendo, no queremos ni nos interesa que Jesús venga, queremos que el reino lo establezcamos aquí y que seamos los más ricos, la iglesia sea la más poderosa, la que gobierne y reine, pero sin Cristo. Entonces, algunos niegan esto, hermano, niegan al Señor Jesús. Pero me llama algo la atención. Vaya conmigo por favor rápido a Hechos capítulo 20, hermano, porque nos habla de que se iban a introducir los falsos maestros. Mira la advertencia que Pablo le hizo a la iglesia en Hechos capítulo 20, hermano. Por favor, búscalo ahí. Amén. Ahora, note bien, nosotros debemos de defender estas verdades, hermano. Y cualquiera, y me incluyo yo, si yo algún día negara o rechazara, hermano, tenga mucho cuidado. Nosotros la debemos de defender. Ahora, note bien, no le digo esto para que saliendo de aquí nos vayamos y nos queramos pelear con todo el mundo, hermano. Pero si alguien a usted le dice, eso es mentira, si usted no dice nada, pues no lo sé. O sea, no es que usted y yo vamos a ir a buscar pelearnos. Pero si delante de usted le dice, no, eso es mentira, no podemos quedarnos callados. Mira lo que dice Hechos capítulo 20, hermano, verso 28. Pablo se está despidiendo de los hermanos. Y mira lo que les dice, estamos ahí en Hechos 20, 28. Amén. Dice Pablo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia es del Señor, hermanos, amén. Él la ganó por su propia sangre, pero Él ha delegado líderes, obispos, ancianos, como le quieran llamar, para apacentar el rebaño. Verso 29, mira la advertencia clara de Pablo. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Jesús en Mateo 7 nos dice que cómo van a entrar estos lobos rapaces. ¿Cómo van a entrar, hermano? Cubiertamente. Cubiertos, disfrazados de ovejas, ¿verdad que sí? Dice que no perdonarán al rebaño, o sea, le van a hacer daño, hermano. Mira el verso 30, hermano, qué claro lo dice. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Mira bien, de ustedes mismos. Yo me imagino que los obispos de esta iglesia se quedaron en shock cuando Pablo les dice, les voy a revelar algo, de ustedes mismos. Nota, Pablo no dice, van a venir allá otros y afuera, no dice, de entre ustedes. Se van a levantar, dice, hombres que van a hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces nota bien, la Biblia nos habla, hermano, de que se iban a introducir lobos rapaces. La Biblia en el Antiguo Testamento compara a los líderes que Dios pone. Se va a ir un poquito fuerte. Te voy a decir, mira, en los tiempos antiguos, un pastor que sacaba un rebaño hacía uso de algunos perros, hermano. Unos perros que le ayudaban. Porque los perros tenían una función, y la función de esos perros era ladrar cuando ellos detectaban que se metía un lobo. Porque usted sabe, las ovejitas, pues las ovejitas ya están comiendo, ellas ni se aperciben, hermano. Entonces el lobo venía así encubierto y las ovejitas no se daban cuenta, pero el perro lo podía oler al lobo. ¿Sabe que los animales así seguían? El perro podía oler al lobo, y cuando lo olía que andaba por ahí rondando el rebaño, el perro comenzaba a ladrar, y eso avisaba al pastor, hermano, para que ahuyentara al lobo. Amén. Pero te doy un texto en Isaías 56 donde dice que los líderes son unos perros mudos. Qué palabras fuertes, hermano. Y esto lo dijo Dios. Dijo, sus líderes son unos perros mudos. ¿Te imaginas un perro mudo? ¿Cómo se lo imaginas tú un perro mudo? Pues mudo, ¿verdad? Si un perro que mira el peligro y no ladra. ¿Cierto o no? Por ejemplo, allá en México, o incluso aquí a veces uno se compraba un perro, ¿para qué? Para que ladrara cuando se quería meter a alguien a la casa, ¿sí o no? Pero hay esos perros que ni chillan, pues no hacen nada. ¿Para qué le sirve un perro así? Solo para estarle haciendo que gaste usted dinerito manteniéndolo. Pero hay perros que cuando se quiere meter un ladrón, ladran, ¿sí o no? Isaías 56, hermano, verso 10, ¿estamos ahí? Mira lo que dice Dios, sus atalayas, aquí está hablando de los líderes de Israel, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos, ¿qué son? Dijo Dios, hermano, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, dice Dios. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, hermano. Qué palabras tan fuertes le dijo Dios a los líderes de Israel. Les digo, ustedes son unos perros mudos, son unos perros soñolientos, insaciables, solo se la pasan comiendo, solo se han preocupado por usted. Porque mire, cuando los falsos profetas, hermano, entraron a Israel, los líderes de Israel, como unos perros mudos, se quedaron callados. Hoy en día la iglesia dice, es que tenemos que hablar políticamente correcto, dice, no hay que mencionar nombres, no hay que señalar a nadie, porque eso es juzgar, y la Biblia dice que no juzgues para que no seas juzgado, y nos volvemos perros mudos. Sí, porque hoy la iglesia se quiere convertir en una iglesia políticamente que hable siempre lo correcto. No, hermano, hay veces, hay situaciones, porque escúchenme bien, hermano, quiero que entendamos esto, el alma de las personas está en juego.
La eternidad de las personas que están escuchando las mentiras está en juego. Cuando un cantante, un predicador famoso se levanta hablando herejías, hermano, si nadie dice nada, el alma de esas personas que lo escuchan está en juego, hermanos. Por eso es que la tarea del perro era ladrar contra el lobo. La tarea del líder es denunciar todas esas herejías, hermano. ¿Cuál es el problema? Cuando el predicador denuncia a ciertos hombres cristianos o que dicen ser cristianos, la gente se enoja. ¿Y quién es el hermano? Dice, para señalarlo. Bueno, la tarea del perro es ladrar y avisar que ese es un lobo. La tarea del líder, del predicador, es que no importa quién sea, si alguien está hablando contrario a Dios, hermano, la tarea es avisar, advertir, para que el rebaño no sea lastimado. Gloria a Dios. Pero hoy en día te vuelvo a repetir, nos quedamos callados porque la misma vez no, que me voy a echar encima a medio mundo. Entonces no está bien. Pablo dice, van a entrar encubiertamente estos lobos, y Dios dice, no se queden callados como perros mudos comilones, solo se apacientan a ellos mismos, hermano. Pero pasa la siguiente imagen, ya no hay imágenes. Ok, ahora vayamos a Judas, hermano. Judas nos habla de otra herejía también que hoy en día está muy de moda. Hoy en día esta falsa enseñanza donde toman la gracia como una excusa para irse a pecar. Hoy en día los cristianos toman, fuman, bailan, van a las discotecas, se hacen tatuajes. ¿Qué más? ¿Qué hacen, hermano? No los escucho, ¿verdad? No. Sí, mire, hoy fuman, toman, queman la hierba, se van al Golden Nugget, en Pasco, se hacen tatuajes. No, hermano, me puse John 3:16, hermano, no tiene nada de malo. Tatúeselo en el corazón mejor. Aleluya. Me puse Juan 3:16, hermano, ¿verdad? Y cuando usted dice, hermano, eso no está bien, hermano, eso Dios lo prohíbe. Estoy en la gracia, hermano. La gracia del Señor no es por obras, hermano, para que no se gloríe. Mire, usted ya se está gloriando, hermano Diego. No es por obras. Y yo les enseñé la otra vez que éramos justificados gratuitamente, ¿cierto o no? Pero eso no nos da permiso para irnos a pecar. Mira lo que dice Judas, hermano, en el verso 3. ¿Estamos ahí? Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. ¿A qué nos exhorta Judas, hermano? Que contendéis ardientemente por la fe. Que contendáis ardientemente por la fe. Contender es pelear, luchar, defender, hermano, ponerse en oposición. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. Mira, la Biblia dice, contiendan por la fe. Que si tu fe es atacada, no digas, no, yo no quiero insultar a nadie. No, si tu fe es atacada, que la defiendas tu fe, hermano. Vuelvo a repetir, no te vas a querer salir peleando con todo el mundo, pero si tu fe es atacada, que no te quedes callado. Que defiendas tu fe. Que digas, yo creo que Jesús es divino, que Él es Dios, murió por mis pecados, resucitó, se fue al cielo, va a venir, yo creo en la vida eterna, creo en el cielo, creo en el infierno. Que defiendas tu fe, hermano. Mira el verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Son de la secreta. Hay muchos que están de la secreta en las congregaciones, ¿sabía usted? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. La palabra impío significa que no tiene respeto por Dios ni sus leyes. Y aquí está, mire bien lo que dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, hermano. Note bien, convierten en libertinaje. La palabra libertinaje significa desenfreno. Una persona que no tiene freno, o sea que los deseos que se le vienen, él no pone nunca un freno, él se desenfrena. Esta palabra convierten en libertinaje la gracia de Dios. Está hablando de aquellos predicadores que enseñan, o aquellos cristianos que buscan una excusa en la doctrina de la gracia
para defender su desenfreno. Ellos buscan en la doctrina de la gracia cómo defender el desenfreno. Y ellos dicen, no, pero es que la gracia, hermano, la gracia dice que no es por mis obras, no es por lo que yo haga, que Dios me ama, ¿verdad? Sin yo haber obrado. Sí, pero luego note, y aquí voy a ir terminando, en 1 de Pedro 2:16, porque Cristo nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres, hermano? Amén. Aleluya, ya no tenemos esa deuda. Cristo la pagó en la cruz, con su sangre preciosa derramada por ti y por mí, hermano. Somos libres de esa deuda. Pero la Biblia dice que la libertad que Cristo te dio a ti y a mí, no la uses para lo malo, hermano. 1 de Pedro 2:16, cuando esté ahí, dígame amén, hermano. Amén. ¿Estamos ahí todos? Amén. Dice, como libres. ¿Cuántos son libres, hermano? Amén. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esa libertad? Dice, como libres, hermano. Él, Jesucristo, nos ha hecho libres, mis amados hermanos. Aleluya. Pero luego note lo que dice, como libres. Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer ¿qué? Lo malo, sino como siervos de Dios. Como libre, pero no como el que tiene la libertad de Cristo como un pretexto. Yo soy libre, hermano, por gracia. Ahorita van a venir los tucanes de Sodoma y los tigres de Gomorra y me voy a ir a mover el cuerpo, ¿verdad? Porque por la gracia soy libre, hermano, dice. Sí, pero ¿qué dice Pedro? No uses tu libertad como un pretexto para hacer lo malo. ¿Dice sí o no? Ahora hemos sido libres de la culpabilidad, pero para servir a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabías tú que la libertad en sí no existe? Te explico por qué. Porque fuiste sacado de una esclavitud, la esclavitud del pecado, para ser esclavo de la justicia. Amén. Aleluya. Fuiste sacado de ser esclavo de Satanás para ser un esclavo de Dios, un siervo de Dios. Aleluya. ¿Sí me entienden? No existe tal cosa de decir soy libertado de la esclavitud del pecado, pero no voy a servir a Dios. No existe eso, hermano. Dios te saca de esa esclavitud, pero ahora para que le sirvas a Él. Póngase de pie. 1 de Timoteo 3:15 dice que la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene la verdad. La iglesia cristiana del Dios viviente, hermano, defiende la verdad, cree la verdad, vive la verdad, proclama esa verdad, hermano. Pero si la iglesia se convierte en apóstata y abandona esa verdad, ya no hay quien más proclame la verdad. Si usted como un cristiano que ha creído en la verdad, hermano, o si yo me convierto en un apóstata, si los cristianos nos convertimos en esa apostasía, no hay quien más proclame la verdad. Ahí desde tu lugar, prestemos mucha atención, estamos viviendo tiempos